Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ¿Cómo están, queridas hermanas? Ruego a Allah subhanahu wa ta'ala que se encuentren en las mejores situaciones, con el más alto nivel de fe. Allahumma amin. Inshallah, hoy día vamos a ver, con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala, algo sobre lo que es Ramadán. Y vamos a sacar la información de esta clase de hoy día de unas ayat del Corán, de Surat al-Baqarah, inshallah, donde Allah prescribe el ayuno para los musulmanes. Entonces, inshallah, iniciamos. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, elevamos todas las alabanzas a Allah subhanahu wa ta'ala y pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que haga descender sus bendiciones al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La aya en que Allah subhanahu wa ta'ala prescribe el ayuno del mes de Ramadán está en las ayas 183, 184, 185, 186 y 187 de Surat al-Baqarah. Y es en las únicas ayat donde Allah subhanahu wa ta'ala prescribe el ayuno. No es como en otros temas, como el taqwa, por ejemplo, que Allah subhanahu wa ta'ala menciona el taqwa en muchísimas ayat, incontables veces. El ayuno solo está mencionado en esto y alhamdulillah se ve que por la gracia y misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala los muslimín acatan la orden del ayuno. Dice: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Creyentes, se os ha prescrito el ayuno al igual que se le prescribió a los que os precedieron. Ojalá tengáis temor. Vamos a primero analizar esta primera aya y después, inshallah, seguimos con el resto de las ayat. Ya ayyuhalladhina amanu, o ustedes creyentes, o ustedes que han creído. Ese es el llamado de Allah subhanahu wa ta'ala. Si nosotros analizamos cómo Allah subhanahu wa ta'ala está llamando a los creyentes, es un llamado suave, delicado, para aquellos que han creído en Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Ya? Esta manera de llamar la atención, para captar la atención de los muslimín creyentes y seleccionarles en esta categoría de mu'minin, que Allah dice: Ya ayyuhalladhina amanu, ustedes que han creído, es una manera de que Allah subhanahu wa ta'ala está suavizando los corazones de los creyentes para que cuando escuchemos las órdenes prescritas de Allah, en este caso del ayuno, lo que se llama, que ya dijimos el término en clases anteriores, takalif, o sea, estas órdenes de Allah que uno tiene que cumplir con él, es como que Allah subhanahu wa ta'ala nos está diciendo: ustedes que creyeron en mí, no crean que voy a responder esa fe, esa creencia que ustedes han depositado, ese afecto, ese amor a Allah subhanahu wa ta'ala que han depositado en sus corazones.
no voy a retribuir eso con algo que no sea de beneficio para ustedes. ¿Ya? Entonces ese llamado cariñoso de Allah subhanahu wa ta'ala, ustedes creyentes, ustedes que han creído, es como ablandar un poco el corazón de los que están escuchando la orden de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Ya? Esta manera de dirigirse se llama en árabe khitab al-inas. ¿Qué es khitab al-inas? Quiere decir que es un tipo de llamado donde Allah pone a expectativa de los corazones de una manera agradable para que la carga de ibada que se nos va a hacer puesta encima sea fácil y que tenga aceptación en los corazones. ¿Ya? Es como cuando, por ejemplo, los padres llaman de una manera cariñosa a sus hijos, con quizás en vez de decirle Juan, Pedro, no sé, Muhammad, Ali, le achican el nombre, le ponen un apodo simpático, cariñoso, para que el niño acuda al llamado de su mamá o a su papá que le está llamando. Entonces, diciendo que a Allah le pertenece los mejores ejemplos y Él está sobre todo esto. Esa es la manera que Allah subhanahu wa ta'ala nos está llamando. La siguiente palabra es kutiba alaykum. Kutiba alaykum siyam, o sea, se les fue prescrito el ayuno. ¿Qué esa kutiba, esa palabra fue prescrito para ustedes? Quiere decir que se trata de una situación de fe permanente que no se cambia con el cambio de los tiempos ni de las situaciones. ¿Ok? Quiere decir que esto es una prescripción de Allah subhanahu wa ta'ala en actos de adoración, en actos de fe, como es el ayuno, y que esta es una regla universal que no ha cambiado con el pasar del tiempo, con el pasar de la historia. Y que esta regla, que en este caso es el ayuno, fue una práctica que Allah subhanahu wa ta'ala la también impuso sobre pueblos creyentes anteriores a nosotros, aunque probablemente no era un ayuno exactamente como el que nosotros hoy día practicamos durante el mes de Ramadán, quizás con algunos otro tipo de variaciones. Por ejemplo, los judíos ayunaban, se les fue prescrito ayunar a ellos hasta la salida de las estrellas, no a la puesta del sol, como nosotros en nuestro caso es al ocaso, a lo que el sol ya desaparece, nosotros se nos es permitido comer, sino que para ellos, por ejemplo, fue cuando la salida de las estrellas, o sea, ya avanzada la noche. ¿Ya? Este tipo de creencias, o sea, o reglas universales, vuelvo a insistir, no cambia y está prescrita para todo el mundo. Tanto es así que nosotros podemos ver en la creación que está en nuestro entorno, tanto en animales como en plantas, hay el concepto del ayuno. ¿Cómo? Sabemos, por ejemplo, que hay animales que hacen hibernación, o sea, ellos duermen ciertos periodos del año, especialmente en invierno, cierto tipo de osos, por ejemplo, que están hibernando. Quiere decir que ellos comieron y se alimentaron durante el verano y acumularon en su cuerpo suficiente alimento, porque ellos entran en una etapa de ayuno, que es
Ellos duermen y ayunan muchísimos meses del invierno, del frío. Entonces, después ellos pasa ese periodo, despiertan y vuelven a alimentarse. Entonces, ellos también tienen eso. En el nivel de plantas, por ejemplo, es mucho más notorio porque podemos ver que hay un periodo de crecimiento de las plantas. Entonces, por ejemplo, uno siembra una semilla, la plantita crece, se le riega, en cierto tiempo del año hay sol, recibe sol, alimento, etcétera, etcétera. Y después se seca, ¿no es cierto? Se seca la planta y caen sus hojas y la semilla cae y pasa un periodo de tiempo en espera esa semilla para que vuelva a retoñar. Ese periodo también en las plantas es un ayuno. Y todo en la creación ayuna por precepto de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es la abstinencia. Es lo que se llama en árabe al-imsak. As-siyam al-imsak. Es el abstenerse de ciertas cosas. Por ejemplo, hoy para los muslimín es de comer, beber y relaciones maritales y actos pecaminosos, palabras feas que uno debe abstenerse durante el tiempo del ayuno, porque el ayuno no solamente es algo físico, ¿no? Sino también tiene que dejar su huella en la parte espiritual y en la parte del comportamiento del ser humano. Allah subhanahu wa ta'ala en esta aya dice la'allakum tattaqun. Termina esta aya diciendo la'allakum tattaqun, quiere decir quizás así ustedes tengan temor a Allah. Es la traducción aproximada, pero en realidad, ¿qué es el taqwa? El taqwa en árabe dice at-taqwa al-wiqaya bainaka wa baina batshillah. Quiere decir que uno toma precaución entre lo que es, toma precaución de la ira de Allah subhanahu wa ta'ala, manteniéndose alejado de los muharramat, de todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala hizo ilícito, y yaltazim al-amr, quiere decir, y cumple los preceptos que Allah ha hecho. Entonces, vuelvo a repetir, el taqwa es ese estado de la persona que evita caer en las cosas pecaminosas y a la misma vez, a su mismo tiempo, cumple con todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha prescrito. Entonces, de esa manera, el mu'min se mantiene alejado del castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, en resumidas, eso es taqwa. Y el taqwa, cuando se refleja en las personas, se llaman muttaqin. Las personas que tienen taqwa pasa a ser un taqi, si es un hombre, taqiyya si es mujer, o muttaqin si es plural. Entonces, ahí termina esta aya. Ahora, ¿por qué fue prescrito el ayuno? Porque todos los pecados que comete el hijo de Adán tienen un inicio, un origen al apego de las cosas materiales. ¿Ya? Entonces, los pecados que se cometen tienen un origen al apego que tiene el hijo de Adán por ciertas cosas materiales. Entonces, los seres humanos, por ejemplo, nos gusta comer, nos gusta beber, las cosas ricas, deliciosas, ¿no? Y esta comida, esta ingesta que nosotros hacemos, es el combustible
es el combustible de este apego material que tenemos los seres humanos. ¿Ya? Entonces, esta comida que ingerimos se torna en un combustible que da movimiento a este cuerpo. Hay un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que dice: Ya ma'shar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-faraj wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija'. En este hadith vamos a entender qué es lo que expliqué hace un momento. Aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam está dirigiéndose a la gente joven, diciéndoles, o ustedes jóvenes o grupo de jóvenes, Mashar al-Shabab, grupo de jóvenes, aquel de ustedes que tenga las posibilidades de contraer matrimonio, que lo haga. ¿Por qué? Porque dice, فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ. Eso le va a ayudar a mantener su vista controlada. O sea, quiere decir que no va a estar viendo mujeres o viceversa, las chicas viendo a los jóvenes y fijándose qué hermosa la chica, que cada vez que pasa algo a una mujer le llama la atención porque tiene una necesidad interna, tiene una necesidad física que está latente. Entonces, Rasul sallallahu alaihi wasallam recomienda a los jóvenes casarse para que no tengan que estar mirando mujeres que son para ellos muharramat, que son ilícitas. Y el siguiente paso dice, wa ahsanu lil faraj, dice, y eso ayudará a casarse a mantener sus partes privadas en protección. Quiere decir que no van a cometer adulterio o fornicación, actos ilícitos sexuales o cualquier otro tipo de actos sexuales que no esté dentro de los preceptos que Allah subhanahu wa ta'ala permitió. Y dice, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ, y aquel que no puede casarse porque todavía no tiene los medios para casarse, dice, فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء. Dice, entonces, que ayune, porque el ayuno para él es un wija. Wija quiere decir algo que le ayuda a la persona a mantener, como decir, la rienda controlada, ¿no?, del deseo sexual. En otro hadith de Rasul sallallahu alaihi wasallam dice, el shaitán camina en el cuerpo, circula en el cuerpo del ser humano como circula la sangre, tangible. Entonces, una manera de evitar eso es cumpliendo el ayuno. Entonces, volviendo al tema, el alimento es el combustible del organismo y cuando la juventud está en apogeo, come en abundancia. O sea, uno puede ver fácilmente la gente joven come bastante porque quema mucha energía, necesita ese tipo de combustible. Entonces, cuando come mucho, está ingiriendo comida todo el tiempo, eso también ayuda a que crezca en el individuo este deseo sexual. Entonces, si no pueden desfogar de una manera halal, que es a través del matrimonio, Allah subhanahu wa ta'ala ha prescrito el ayuno como un freno a ese tipo de situación. Para poder entender esto, podemos ver que cuando nosotros ayunamos, los musulmanes al final del día del ayuno, antecitos del Maghrib aproximadamente, estamos cansados, agotados.
es porque ya como que las reservas de la energía que tuvimos por el sahur que comimos en la mañana antes de la madrugada se nos va agotando durante el día y llega al final del día y uno está totalmente ya cansado y a veces alguien quiere darse una siesta de descanso para tomar energías otra vez. Entonces todo esto es lo que se llama en árabe soar, o sea, la comida, estas cosas es el combustible que da a la gente. Entonces, cuando no estamos así y entramos en esta etapa así de cansancio, no estamos agotados, está en control este deseo sexual. También cuando estamos enfermos o cuando hemos tenido muchos problemas emocionales, ¿no es cierto? Tenemos también un debilitamiento del organismo. Estamos enfermos, agotados, no podemos seguir actuando normalmente. ¿Qué pasa ahí con la persona enferma? Busca el consuelo de Allah subhanahu wa ta'ala, busca la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala para que le cure, para que le aliviane, para que le dé fuerza, para que le inyecte energía en su enfermedad y que pueda pararse y seguir haciendo lo que tiene que hacer y seguir cumpliendo el rol que uno tiene prescrito. Entonces, nos damos cuenta en esto que, resumiendo esta situación, es que cuando la gente está en esa etapa de debilidad, busca a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, en el ayuno, cuando la gente ha disminuido la ingesta de la comida durante el día, también sus pasiones se van aplacando, se aplacan sus pasiones y es mucho más fácil ya en la noche, por ejemplo, hacer ibadah, hacer esos rezos que se hacen durante el mes de Ramadán, que es en las oraciones del Tarawih, por ejemplo, que se hacen en la noche, ¿no? Entonces es un conjunto de situaciones físicas que tiene una influencia en el aspecto psicológico, emocional de la persona, dejar de comer y limitar su ingesta de comida. ¿Cuál es el objetivo de Ramadán? El objetivo de Ramadán es que comencemos nosotros a sembrar buenas costumbres de rectitud, de istiqama, ¿ya? Entonces, esto Allah subhanahu wa ta'ala hace que se repita cada año. Cada año Allah subhanahu wa ta'ala manda Ramadán a nuestras vidas. De esta manera, lo que hacemos es, como el imam Juan Suguillo sabe decir, es una reingeniería espiritual. En realidad eso es, o sea, cada año, como que a estas alturas, por ejemplo, en el mes de Shaban o el mes anterior, Rajab, o sea, estos 2-3 meses antes de Ramadán, la gente como que ya está en una situación de una necesidad de que el corazón espiritual se vuelva a recargar de fe, de energía espiritual. Entonces, ¿qué es lo que se da en cada Ramadán? En cada Ramadán es una recarga espiritual para los musulmanes en su forma de ser, porque como el ser humano deja pasar a veces mucho tiempo y se va descargando, no hace recargas semanales de ayuno, no hace recargas mensuales, por ejemplo, de ayunar lunes y jueves o los 3 días de blancos que se llaman de cada mes, que es
los días en que la luna está llena, a veces, a pesar de eso, incluso a veces uno ya llega a esta etapa del año con un agotamiento espiritual y uno necesita Ramadán en su vida. En realidad, uno necesita Ramadán en su vida. Entonces, el objetivo de Ramadán es que estos buenos hábitos, estas buenas costumbres que uno va adquiriendo y poniendo en práctica durante el mes de Ramadán, no quede simplemente en Ramadán. O sea, yo ayuno, yo rezo, Tarawih, me levanto a hacer qiyam a las 2 de la mañana, rezo unas rakat para Allah subhanahu wa ta'ala, establezco esa relación cercana con Allah subhanahu wa ta'ala, mejoro mi relación con mis congéneres también. Se supone que esto debe trascender fuera de Ramadán. O sea, es la práctica que Allah subhanahu wa ta'ala nos da para nosotros cumplir en este mes. Es un entrenamiento que debe ser reflejado a lo largo del año. Debe ser reflejado. Entonces, si yo me acostumbro durante el mes de Ramadán a rezar a tiempo mis 5 oraciones y después del Isha rezo el Tarawih, por lo menos después de Ramadán debo mantener esa costumbre, tratar de que el baraka de Ramadán, la bendición que Allah pone en Ramadán, trasladar a mi vida diaria para el resto del año. Entonces, es verdad que Allah subhanahu wa ta'ala escoge ciertos tiempos y ciertos lugares y ciertas personas que son lugares y personas y tiempos benditos. Por ejemplo, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o cualquier otro de los mensajeros son un uswa, un qudwa, un ejemplo. No porque ellos en sí, para ellos como personas, como profetas y mensajeros, sean la salvación para ellos, nada más, sino que estos mensajeros son un ejemplo para el resto de los seres humanos, para nosotros ir poniendo en práctica en nuestra vida diaria lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo. O cuando Allah subhanahu wa ta'ala escoge un lugar sagrado, Mecca, Medina, Jerusalén, lugares sagrados, ¿ya? Que cuando Allah subhanahu wa ta'ala nos da la oportunidad de visitar esos lugares, uno siente que la fe se le acrecienta, siente que todo el mundo está en la misma onda, que son lugares benditos. Sí, es verdad, son lugares benditos, pero eso no quiere decir, mejor dicho, no es que no quiere decir, sino que cuál es el objetivo de que uno visita esos lugares, que uno lleve un poco o haga estos lugares benditos donde yo estuve en Mecca, yo estuve en Medina, no hice cosas haram, hice un contacto con Allah subhanahu wa ta'ala, cumplí sus rituales, tuve una cercanía con Allah. Cuando yo regreso a mi casa, cuando yo regreso a mi país, estoy consciente, poniendo en práctica esa relación que entablé con Allah subhanahu wa ta'ala en esos lugares sagrados, que esa relación también siga en mi lugar de origen, en mi lugar donde yo vivo. ¿Por qué? Porque Allah subhanahu wa ta'ala escucha la plegaria de todos nosotros donde quiera que estemos, en cualquier lugar. No solamente para la gente que está en Mecca y en Medina o están en los países árabes, o sea, musulmanes, no árabes, en los países islámicos. Entonces yo cuando estoy en un país musulmán me porto bien porque el medio es así, el medio me ayuda, etcétera, etcétera. No, Allah subhanahu wa ta'ala es vigilante
y está todo el tiempo viéndonos y nos escucha si nosotros le buscamos en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos. Y lo mismo aplicado al tiempo, al Zaman, que en este caso es Ramadán. Entonces, es verdad que el mes de Ramadán es un mes lleno de bendiciones y de muchísimas bondades que Allah subhanahu wa ta'ala pone, y es un entrenamiento, pero eso tiene que ser trasladado al resto de los meses del año y poner en práctica en nuestra vida personal. Entonces, no es el objetivo de Ramadán ayunar Ramadán perfectamente y rezar los tarawih y llevar obediencia, y apenas se acaba Ramadán, se acabó mi relación con Allah subhanahu wa ta'ala, ya no rezo, ya no ayuno, ya no hago dhikr, ya no recito Corán, pongo mi Corán en una percha. No, sino que eso tiene que ser trasladado. Y esto que estamos, hermanas, antes de que comience Ramadán, hablamos de estos temas justamente para hacer conciencia de que cuando entremos a Ramadán, qué es la intención que nosotros nos lleva a ayunar este mes, o a rezar en este mes, o a hacer dhikr o lo que sea. Entonces, hagamos la intención desde ahorita, en este momento, que Ya Rab, ayúdanos a que cuando lleguemos a Ramadán cumplamos de la mejor manera, de lo que es a tu agrado, y que de ahí salgamos fortalecidas con una carga grande de fe y energía para poder nosotros seguir con nuestros hábitos, inshallah. El siguiente tema es que Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en la siguiente aya, en la siguiente parte de la aya, dice: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Esta parte de la orden de Allah subhanahu wa ta'ala del ayuno está dividida en dos ayat, hermanas. La primera parte es el ayuno que Allah prescribió al inicio, ¿ya? Allah muchas cosas prescribió por partes, como para ir entrenando a la gente, como por ejemplo cuando prohibió el alcohol. No fue una prohibición de una sola tajante, sino que fue poco a poco revelando ayat, órdenes de la prohibición del alcohol. Por ejemplo, no se acerquen al salat mientras ustedes hayan ingerido alcohol. Entonces la gente no ingería alcohol durante el día porque sabía que las oraciones son seguidas, entonces ingería alcohol después. Pero después de que ya la fe se asentó en los corazones de la gente, Allah subhanahu wa ta'ala hizo descender la aya tajante sobre el alcohol y el khamr o el maizar, que es un rijs min amal al-shaytan y que es totalmente prohibido. Entonces, eso fue así por etapa. Lo mismo fue el ayuno. El ayuno fue prescrito inicialmente, como Allah dice aquí, ayyaman ma'dudat. ¿Cuáles son ayyaman ma'dudat? Son por un determinado número de días, que eran, como por ejemplo, los días que nosotros ahora durante el año a veces ayunamos, voluntariamente, como el día de Arafah, ¿no? Son días voluntarios, que no era obligación también, porque en esta aya Allah subhanahu wa ta'ala dice: pero en el que esté enfermo o de viaje podrá hacerlo en igual número de días después, y los que pudiendo ayunar no lo hagan o interrumpan su ayuno, que alimenten como
exención a unos pobres. O sea, los que no querían ayunar en esta etapa inicial de la revelación del ayuno, podían dar de comer a los pobres. Entonces esa fue la etapa inicial donde los musulmanes ayunaban voluntariamente. Sin embargo, Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Pero si ustedes ayunan, para ustedes, o sea, es mejor para ustedes si ustedes cumplen el ayuno. Pero después, eso fue la etapa de preparación para los musulmanes en la práctica del ayuno. Luego después, Allah subhanahu wa ta'ala hace descender ya la orden explícita, clara, que dice, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. En el mes de Ramadán se hizo descender el Corán, dirección para los hombres y pruebas claras de la guía y del discernimiento. Así pues, quien de vosotros presencie el mes, que lo ayune. Aquí queda una orden explícita, clara de Allah subhanahu wa ta'ala para el muslim, que no hay escapatoria de que debemos cumplir el ayuno del mes de Ramadán. Luego Allah dice, y el que esté enfermo o de viaje, que lo haga en otro momento por el mismo número de días. Ya, aquí, hermanas, vamos a hacer un pequeñito análisis de la aya. Ya citamos la aya y vamos a analizar la aya. Allah subhanahu wa ta'ala, cuando prescribe algo para el ser humano, Él es quien mejor conoce las capacidades de cada individuo. Allah subhanahu wa ta'ala nos da ciertas capacidades y Él conoce hasta dónde podemos ir y por eso prescribe. Entonces, Allah no está prescribiendo el ayuno si es algo que nosotros no podemos hacer. O sea, la mayoría de la gente puede ayunar. Y por eso Allah subhanahu wa ta'ala, conocedor de esa capacidad física, intelectual, emocional de la persona, prescribe este ayuno que es bueno para nosotros. Allah subhanahu wa ta'ala le agrada que ayunemos, pero a Él no le beneficia en absoluto el ayuno que cada individuo hace. Eso es un bienestar para la persona que lo hace, ¿ya? Entonces, así como Allah subhanahu wa ta'ala legisla la orden, hace las leyes, tashri'a en este caso, de que debemos ayunar y sabe nuestras capacidades, así mismo, al lado opuesto, conocedor de esas limitaciones de ciertas personas, Allah subhanahu wa ta'ala también hace la ley flexible para que los que no puedan ayunar no lo hagan. Ahora, aquí Allah subhanahu wa ta'ala dice aquel que tenga marad, quiere decir una enfermedad. Expliquemos, ¿qué quiere decir una enfermedad? Enfermedad es lo que le impide a uno hacer una vida normal. Entonces, alguien puede justificar y decir, yo no puedo ayunar, pero sigue haciendo su vida normal. Otras cosas, sigue yendo al trabajo, sigue haciendo todas sus otras actividades completamente normal, pero dice, yo no puedo ayunar. Entonces, esta persona está autolimitándose porque quiere encontrar una justificación para no cumplir con este precepto del ayuno. O, en nuestro caso, que vivimos en el mundo occidental, vamos a un médico normal
y tenemos alguna dolencia de algo y le decimos es que tenemos que ayunar. Para comenzar, este médico no es musulmán, no sabe qué es el ayuno. Entonces lo más probable es que le diga no ayune porque eso le va a hacer daño. Pero para comenzar, este médico, si uno le dice a este médico, dejando el ayuno aparte, decir voy a dejar de comer, porque no está dentro de su precepto, de su modo de vida, no es un musulmán, no conoce esta práctica, le asusta solo el término ayunar, le asusta. Entonces le va a decir, ¿cómo usted va a ayunar? No ayune. Eso es le va a traer muchos problemas a su salud, se le va a desequilibrar la glucosa en la sangre, no va a tener suficiente alimento para su cerebro, no va a tener usted suficiente alimento para cumplir sus roles. Si una mujer, por ejemplo, está embarazada, yo recuerdo de mí misma cuando estaba embarazada y no tenía, la verdad, mucho conocimiento y era mi primer bebé y le pregunté al médico sobre esto del ayuno. Me dijo, no, o sea, ¿cómo usted va a ayunar? Va a hacer daño a su bebé. Pero no era un médico musulmán el que me estaba dando su opinión. Entonces, no podemos nosotros que vivimos en este mundo occidental tomar las opiniones de médicos que no son musulmanes porque ellos no tienen esta base de la Sharia en su concepto. Miren, yo les comento esto, un caso de una prima que ahora ya está bastante mayor, debe estar bordeando los 82, 84 años aproximadamente. Toda la vida ayunaba y se fue al médico y le dijo, doctor, yo tengo estos problemas, toma no sé cuántos, 8 o 10 pastillas diarias. Le dijo, yo puedo no ayunar. Y este médico musulmán, esto pasó en el Líbano, este médico musulmán le dice, mire, Haji, usted tiene una capacidad para ayunar. Yo no le puedo decir a usted no ayune. O sea, al revés de lo que un médico de aquí nos dice. Entonces, ese médico de allá le dice, usted tiene capacidad de ayunar. Sí, usted está tomando ese montón de medicamentos, pero usted tiene una capacidad de ayunar. Yo no voy a cargar sobre mi conciencia ante Allah Yawm al-Qiyamah, en el día del juicio final, y que me diga usted, prohibiste a esta señora de ayunar cuando ella sí podía ayunar. Entonces, hay que tomar muy en cuenta estas cosas, hermanas, de quién nosotros escuchamos los consejos. Y yo no digo que todos los médicos de aquí no tengan ese tipo de situaciones, conciencia de esto, pero en la mayoría es así. Yo mismo digo de mí mismo, cuando recuerdo fui a ver a un médico que me atendía mi tiroides y él había vivido en Bélgica y había tenido compañeros musulmanes y les veía que ayunaban. Entonces, cuando me fui a hacer tratar, me dijo, ¿y usted también ayuna? Le digo, sí. Dice, pero ¿cómo ayuna? Miren, hermanas, y era médico de tiroides, diabetólogo. Lo que me dijo es que hay una descompensación de la glucosa en la sangre. ¿Cómo ustedes pueden hacer eso? Yo le dije, doctor, miles y millones de musulmanes ayunamos alrededor del mundo. Habrá un grupito de personas que tienen su problema y que para ellos es halal no ayunar, porque realmente su situación es delicada, su salud no le permite, pero eso no es una cosa que se aplica a toda la gente. Entonces, toco estos temas, hermanas, porque son cosas que se nos presentan, se nos dan todo el tiempo, especialmente en este mes de Ramadán que ya nos va a tocar vivir. Entonces, no hay que prestar mucha atención a los comentarios que no tienen fundamento en estas cosas. Entonces, volviendo a este tema,
Allah subhanahu wa ta'ala, que es conocedor de las limitaciones, pone este permiso para las personas que están enfermas. Y estoy aclarando qué es ser enfermo. Enfermo es que una persona no puede hacer su vida normal. Entonces, puede dejar de ayunar. El otro condicionante es la persona que está de viaje. Entonces, hay personas que también pueden decir es que el viaje de antes que hacían a lomo de caballo, a lomo de mula o lo que sea, tomaba muchísimos días llegar al lugar, o por ejemplo viajar 81 kilómetros, que es lo que los ulama se han puesto de acuerdo que es lo que hoy aplica, como decir de aquí un poco más allá de Cayambe, Quito, Cayambe, por ejemplo, son más de 80 kilómetros, 82, 83 kilómetros. Antes, obviamente, llegar de aquí a Cayambe era un problema grandote, ¿no es cierto? Ahora uno va en el carro y en una hora ya está, ya llegó. Entonces, o esto, digamos, a nivel de carros, a nivel de viajes. Antes el viaje de aquí, por ejemplo, a Medio Oriente tomaba 3 meses en barco. Ahora se hace en unas 18 horas, 20 horas, y estamos al otro lado. Entonces uno pudiera decir, entonces el viaje de entonces no es el mismo de los viajes de hoy. Entonces, ¿qué se hace? Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto esa permisibilidad que si usted está de viaje, usted puede no ayunar, porque Allah conoce las cosas que se pueden presentar durante el viaje, situaciones que se pueden presentar, mashaqqa, dificultades. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala legisla su ley. ¿Ya? Entonces, así como Allah, hay que tener en cuenta, hermanas, que Allah es el que yusharra', Allah es el que legisla leyes. Y Él es el único que puede hacer leyes perfectas, porque Él conoce los pequeños inconvenientes que pueden haber, o situaciones, o falencias, o agujeritos en una situación. Que no es así, por ejemplo, en el caso de los seres humanos cuando hacen una ley. Cuando los seres humanos hacen una ley, siempre esa ley tiene una falencia, porque no es conocedor el ser humano de todo lo que tiene esa situación o lo que vayan a hacer. Entonces, solo Allah subhanahu wa ta'ala hace leyes perfectas. Entonces, si Allah subhanahu wa ta'ala da ese tipo de permisos, tomemos los permisos que Allah nos da. Pero también, al otro lado, no tomemos las cosas a la ligera y digamos cualquier pretexto. Estoy con gripe hoy día, amanecí un poquito con la nariz tapada, tengo una carraspera en la garganta, mejor no ayuno. O cualquier cosa, cualquier pretexto. Entonces, estas cosas también, hermanas, son niveles de fe en las personas, otro conocimiento. Entonces, de eso se trata, que nosotros debemos buscar el ilm, el nafi', buscar el conocimiento de lo que Allah ha hecho descender para el beneficio de los seres humanos. El nombre de Ramadán, ¿de dónde viene el nombre Ramadán? Ramadán es un nombre que viene de Ramad. Ramad quiere decir el calor excesivo. Entonces, en los países de Medio Oriente, donde hay muchos desiertos, etc., hay ciertas épocas del año donde la temperatura sube muchísimo y se hace, por ejemplo, hace muchísimo calor y ese periodo le llamaron a este mes que coincidió en ese entonces, cuando pusieron este nombre, Ramadán, que es el mes de
de extremada calor, pero esto no es así todo el tiempo. Y esto es por la gracia de Allah subhanahu wa ta'ala que hizo nosotros como seres humanos, Allah nos dio el sol y la luna. El sol y la luna son mecanismos con los cuales medimos el tiempo. Entonces, el sol nos mide el día, al amanecer, al anochecer, y de eso regimos nuestras oraciones. Por ejemplo, nuestras oraciones están reguladas por el sol, por el movimiento solar. Pero el movimiento solar no nos puede indicar tangiblemente las fechas mensuales. Entonces, esas fechas mensuales, Allah subhanahu wa ta'ala nos da como medida, como medio para medir los meses, la luna. Porque se puede apreciar a la luna llena, a la luna creciente, a la luna menguante. Físicamente, tangiblemente, podemos nosotros ver cada día del mes cómo la luna va cambiando. Entonces, la luna sirve para medir el tiempo mensual. ¿Ya? En cambio, el sol, como digo, rige el tiempo del día y la noche, y por ende está regida nuestras oraciones en el día y la noche. ¿Ya? Por esta situación, hemos palpado, vemos que el mes de Ramadán, que es un mes lunar de 29 días o 30 días, según lo que uno visualiza la luna al momento de inicio del mes, va recorriendo 10 días con relación al mes, al año solar gregoriano, cristiano gregoriano. Entonces, el mes de Ramadán va teniendo durante nuestro periodo de vida, no sé cuántos años Allah nos dé de vida a cada uno, nosotros vamos ayunando el mes de Ramadán en diferentes etapas de nuestra vida. Entonces, cada año varía 10 días. Se va adelantando 10 días, que a lo largo de la vida de uno termina ayunando Ramadán a veces en pleno verano y después de unos años en pleno invierno, en pleno frío. En el caso de las personas que vivimos en el Ecuador, no tenemos mayor cambio. Porque estamos en la línea ecuatorial, entonces es estable a lo largo del año en general. Se cambian las horas de oración máximo 20 minutos, 25 minutos, pero en otros países los cambios son bastante grandes, son abismales. Hay países, por ejemplo, que ayunan 17 horas al día porque es verano, por ejemplo, un día bien largo. Pero llegará en cambio otros ramadanes, otros meses de Ramadán durante otros años que coincida que sea en invierno, y ahí en cambio la cantidad de horas es cortita, son cortitos los días de invierno de ayuno. Entonces, ¿por qué Allah subhanahu wa ta'ala hace eso? Es una misericordia para los seres humanos, para los muslimín, que tenemos la oportunidad de ayunar tanto en invierno como en verano y recibir la recompensa de esos días largos y calurosos, y al mismo tiempo de días cortos y de muchísimo frío, y también tener noches a su digamos, el equivalente, noches cortas o noches largas, según sea el caso, y uno aprovecha en ibadah, uno aprovecha en horas de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Ya? Entonces, a lo largo de la vida del muslim,
alcanza a tener este tipo de beneficios de recompensa para su libro, ¿no? Su registro de buenas acciones, inshallah, ante Allah subhanahu wa ta'ala. El siguiente punto que vamos a hablar ahora es acerca de la revelación del Corán, ¿ya? El Corán estaba registrado en el Lawh al-Mahfuz. El Lawh al-Mahfuz es la tabla resguardada que está en los cielos, y fue revelado en el mes de Ramadán, como dice aquí Allah subhanahu wa ta'ala, Shahru Ramadán alladhi unzila fihi al-Qur'an. Fue revelado, descendió, Allah hizo descender el Corán de la tabla resguardada que está en los cielos al cielo del mundo, Sama ad-Dunya. De una sola fue revelado todo el Corán y estuvo en este cielo del mundo. Y durante los 23 años de la vida profética de Rasul sallallahu alaihi wasallam, cada situación y cada acontecimiento donde merecía que sea revelada una aya o varias ayas, o según sea el caso, Allah subhanahu wa ta'ala hacía descender. Entonces alguien puede preguntar, ¿y por qué no descendió todo de una sola al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino que más bien fue revelado durante 23 años de vida? La respuesta a eso, para poder entender, ejemplificando, es como un farmacéutico tiene en su farmacia muchísimos medicamentos, compra un montón de medicamentos y tiene almacenado en su farmacia esos remedios. Y cuando se ponen esos remedios en uso es cuando viene alguien con una receta que tiene una enfermedad X y le dice: necesito esta receta. Entonces el farmacéutico va, saca el remedio y le da a la persona. Entonces, exactamente, walillah al-mathal al-a'la, y a Allah le pertenece el mejor de los ejemplos, y Él está sobre todo. Lo mismo es con el Corán. O sea, el Corán fue revelado en su totalidad en Shahr Ramadán, y estuvo en el Sama ad-Dunya, y de ahí fue bajando poquito a poquito las revelaciones de acuerdo a lo que fue necesario, de acuerdo a las